Hola amigos del Cibercolegio, yo soy Santiago Ramírez Astoque Y yo soy Natalia Medina Ángel. y pues hoy hablaremos de cómo fue la educación en la época de la violencia. Espero les guste y comencemos. ¿Cómo eran los profesores? Los profesores eran personas muy serias que vestían súper elegante, eran súper exigentes y pues lo que dijera el profesor era orden, o sea, tenían que cumplirlo como fuera. ¿Qué materias les daban? Prácticamente las materias que veían en esa época eran las mismas que vemos nosotros, pero además de eso veían francés, metafísica y existían dos materias que se llamaban cívica y urbanidad de Carreño. Les enseñaban los modales y la forma de actuar en la sociedad para tener un buen manejo, de comportarse, de estar aseados con su presentación personal y todas esas cosas. ¿Cómo eran las carreras más comunes en esa época? Carreras más comunes de esa época era administración de empresas, derecho, ciencias políticas, contaduría, ingeniería industrial, mecánica y química pura. ¿Cómo los castigaban? Bueno, los castigos en esa época eran un poco crueles con los estudiantes. Los podían castigar por varias cosas y maneras, pero casi siempre era por llevar, o sea, si no llevabas tareas, era un castigo súper fuerte. Si tenías como los trabajos a medias, eran notas de 2 o 3, o sea, lo que hacía que perdieras la materia. También pues los ponían como a voltear, por decirlo así, a dar vueltas por las canchas de fútbol, a estar de pie mucho tiempo, o en la esquina, como dicen por ahí. También hacían flexiones y demás como trabajos físicos para que ellos se cansaran y sintieran el dolor. Y a los de bachillerato les daban un poco más duro, pues por ser de bachillerato. Les pegaban las manos con reglas y les ponían como ladrillos en cada mano y tenían que durar así mucho tiempo. ¿El tema de la violencia afectaba a sus clases? Bueno, en sí en las ciudades capitales no afectaban las clases porque todo tenía que seguir su horario. Pero en la parte de los pueblos no afectaban en sí las clases, pero sí la parte emocional de los niños, ya que sus papás eran de diferentes bandos, entonces les mandaban a decir que no se juntaran con tal niño, entonces ahí empezaban a ver como una afectación muy grave. ¿Alguna vez evidenciaste alguna pelea entre liberales y conservadores? Pues directamente nosotros no, pero el abuelito de Santi nos contaba que esto se veía más que todo en la parte del Tolima y el Valle. Eran peleas súper fuertes, ya que pues en ese momento no se podía hablar de algún partido político en sí, porque te podrían hasta matar. Era algo súper complejo porque pues uno podía salir, digamos, con ropa roja porque ya te decían que era liberal y de una te cogían con machetas a maltratarte. Sí, como a mutilarte, a hacerte daño. Ajá. Ellos, para que no los lastimara como los machetazos y no les hirieran su cuerpo, pues no sé si todavía exista, pero en esa época había un palo que se llamaba Zurriaga de Guayán, que era como un palo muy resistente que pues llegaba a resistir como todos estos machetazos. Entonces era así, hagan de cuenta, como una guerra de Star Wars, machetes contra el palito entonces era muy loco. Aparte de eso también, cuando se emborrachaban o algo así, empezaban como a echarse indirectas y también había muchos problemas. De hecho también no era solo con machetes que se peleaban, sino con fusiles, escopetas, armas, y pues fue una época del país súper fea. Según nuestra investigación, lo único que encontramos en relación fue con la Constitución Política del 91 y los acuerdos de paz. Entonces les vamos a hablar un poquito sobre este tema. Según la Constitución Política de 1991, crearon diferentes artículos, el cual garantiza la enseñanza como de todos los colombianos y pues que haya una mejor educación en Colombia. Entonces averiguamos. En el artículo 27 el Estado garantiza libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. En el artículo 67 vemos que básicamente son accesos que da como el Estado y pues que son derechos de todos los colombianos. Pues son accesos a conocimientos, valores, ciencia, paz, democracia, educación obligatoria. Pues la educación es entre los 5 años a los 15. El artículo 69 dice que va a existir autonomía universitaria, estatutos con la ley y régimen especial con las escuelas públicas. En el artículo 70 hablan como de que pues el Estado y el país tiene como el deber de promover y fomentar como la educación cultural y la igualdad entre todos los colombianos y pues personas que lleguen al país. En el artículo 71 hacen la búsqueda de expresiones artísticas libres y planes de desarrollo, en el cual pues todos los universitarios y
y estudiantes puedan como expresar su parte artística y todas estas cosas. Entonces me parece como muy buena este artículo, ya que pues es un medio de expresión y es muy importante para nosotros los jóvenes podernos expresar de manera correcta. Acuerdos de paz. La educación y la constitución política de 1991. De la misma manera en que la barbarie marcó el mundo con sus dos grandes guerras mundiales, Colombia enfrentó un conflicto armado interno en toda la segunda mitad del siglo XX. El país promulgó una nueva Carta Constitucional en el año de 1991, con resultado del proceso conocido como la Séptima Papeleta, y los acuerdos de paz con algunos de los grupos alzados en armas existentes en ese periodo. Esta nueva constitución transformó sustancialmente el enfoque de la educación que tenía la Carta Constitucional de 1886. De acuerdo con la necesidad de la nación y con los tratados, pactos y convenios internacionales firmados, la Constitución de 1991 reconoció en su artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio. Además, acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indicó que su enfoque debía ser el respeto a los derechos humanos y la paz, entre otros. También allí se involucraron otros elementos que caracterizan lo que debe ser la educación colombiana: su función social, su gratitud, su relación con la ciencia y el rol del Estado en los procesos educativos. Esto en concordancia con el preámbulo, cuando se señalan que el Estado debe fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Concretar este articulado constitucional fue el resultado de disertaciones importantes en el primer semestre de 1991. La comisión primera, encargada del tema de los principios, los derechos y la reforma constitucional, conformada entre otros por Horacio Serpa Uribe, Fabio Villa Rodríguez, Abel Rodríguez Céspedes, Iván Marulanda Gómez, Germán Toro Zuluaga, Aida Bella y Lorenzo Muelas Hurtado, pusieron sobre la mesa del debate el tema de la educación. Esto, como derecho constitucional, y las características que le identifican concuerdan con los compromisos vinculantes firmados por la nación colombiana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Nuestros puntos de vista. La época de la violencia definitivamente fue una época demasiado oscura para nuestro país, donde lamentablemente muchas personas murieron por la intolerancia de no saber respetar las diferentes formas de pensar de las personas, y aunque hemos avanzado nos damos cuenta que aún en nuestra sociedad nos falta mucho para avanzar y aprender a ser más tolerantes. Me gustó mucho pues hacer estas actividades porque conocemos aún más sobre la historia de nuestro país y sobre todo poder entrevistar a mi abuelo para saber cómo era la metodología de estudio de su época me pareció demasiado interesante. Por mi parte, pienso que esta época no fue algo muy bueno o hermoso, por decirlo así, pero aún así es la historia que identifica muchas cosas de nuestro país. Me gusta cómo todo se ha actualizado, porque pues si viviéramos en esa Colombia de antes sería algo pues peor. Me parece súper curioso esa parte. Digamos que pues también me llama mucho la atención que los castigos en los colegios eran súper fuertes, pero que también como que el país también ha evolucionado y ya no hay como crueldad con los estudiantes, pero también hay que decir que pues ahora pues los niños demandan los colegios por que los profesores dicen o los reprenden, y pues eso tampoco está bien. Bueno, cibercompañeros, espero les haya gustado un montón este video, que les haya quedado un poco más claro de cómo era la educación de Colombia en la época de la violencia. Esperamos que en serio les haya gustado, que lo más importante que nos hayan entendido y pues que pues sea una buena clase, y en este debate pues podamos dar un punto de vista diferente en el que pues seamos partícipes del debate. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.